La Iglesia Cristiana Verdad y Vida presenta al pastor y evangelista Osvaldo Bringas. En Mensaje de Salvación. Pastor y evangelista Osvaldo Bringas. En Mensaje de Salvación. Iglesia Cristiana Verdad y Vida. Adoramos, Jesús. Padre, oramos por tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos que tú nos hables por tu palabra gloriosa, por tu palabra que tiene poder. Quebrantamos toda obra de las tinieblas, quebrantamos toda obra del mal. Pedimos, Señor, que en este día tu nombre sea exaltado en este lugar y en la vida de aquellos que van a escuchar este mensaje a través de la radio, Señor, y en la vida de aquellos que van a escuchar este mensaje que está siendo grabado. Padre, te damos gracias por todas las cosas que tú has preparado de antemano en esta noche, por las bendiciones y los milagros que tú vas a derramar en este lugar, por tu Espíritu que hará maravillas. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Vamos, bien fuerte, bien fuerte. Digno de alabanza a nuestro Dios. Saluda al que está a tu lado. Toma asiento. Vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Me parece que nadie está contento. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? A ver si estamos atentos en el sonido también. ¿Sabes que la Biblia dice que Dios hará cosas maravillosas? Y lo maravilloso de Dios es que Dios ha prometido cosas maravillosas para estos tiempos, para los tiempos finales. Mucha gente durante muchos siglos quisieron vivir los tiempos que nosotros estamos viviendo. Muchas personas quisieron estar en el tiempo en el cual estamos nosotros ahora viviendo. Quizás para vos sea un tiempo de lucha, un tiempo de aflicción, un tiempo de prueba, quizás para aquel que nos escucha por la radio. Pero sin embargo, la Biblia habla de estos tiempos como los tiempos del derramamiento del Espíritu Santo de Dios, donde Dios hará milagros, maravillas y prodigios. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de la Gloria entonces? ¡Vamos, bien fuerte! Digno de alabanza a nuestro Dios, santo es Él. Digno es nuestro Dios. ¿Sabes que la Biblia nos habla algo maravilloso? Venimos de 3 días, esta es el tercer mensaje sobre la serie de liberación. Empezamos el día viernes, mensaje, una enseñanza tremenda, hubo una administración tremenda de parte de Dios, se rompieron muchas cadenas, Dios trajo mucha libertad a las mentes, a los corazones, personas que escuchaban por la radio también. Hoy escuchaba cierta hermana comentando por la radio que una persona que escuchó estos días, en su casa escuchó las distintas enseñanzas que dimos desde el viernes, ayer sábado. Decía que esta persona estaba desesperada, decía, para venir a este lugar. En su casa, ya en su casa, escuchando los mensajes, no es lo mismo que estar acá en este lugar. Le decimos para la gente que nos escucha ahora. Quizás hay gente que nos escucha, este mensaje está saliendo en vivo en directo. Deben ser como las 20, no tengo hora yo, pero debe ser como las 20, 25, 20 y 10 minutos de este domingo. Y hay gente que está escuchando el mensaje, pero no es lo mismo escucharlo que estar en este lugar. No es lo mismo. Aquella persona decía, hoy escuchaba a cierta persona que hablaba por la radio y decía, esta mujer me contaba, estaba en mi casa, dice, pero podía sentir la presencia de Dios. Podía sentir como Dios traía libertad, podía sentir el Espíritu Santo de Dios que se movía y estaba desesperada para venir a este lugar a alabar y a glorificar a Dios. ¿Cuántos están contentos por eso? ¡Dale un fuerte aplauso a Rey de la Gloria! Digno de alabanza a nuestro Dios, santo es Él. Imagínate si esto hace Dios a través de la radio. Cuánto más cuando vos disponés tu corazón, cuando tu corazón está dispuesto a recibir todas las cosas que Dios ha preparado. Venimos de 3 días tremendos, hemos orado el día viernes, ayer sábado también, oramos para que Dios traiga liberación, fortaleza, para que Dios restaure. Pero sobre todas las cosas, ayer el mensaje era acerca de descubrir las obras del enemigo, acerca de cuando uno a veces ignora las armas que uno tiene que utilizar cuando Satanás se levanta contra ti. Y hoy Dios nos va a seguir hablando porque, como te decía ayer, no es una ocurrencia de una persona o en todo caso de mi persona, el hecho de decir vamos a tener 3 noches que vamos a ministrar, vamos a enseñar, vamos a dar enseñanza acerca de liberación, vamos a ministrar liberación, vamos a orar para que Dios rompa cadenas, Dios traiga restauración y fortaleza. Sino porque son momentos en los cuales Dios quiere hacer algo. Pero sabes, muchas veces Dios no puede hacer algo cuando
una persona no cree o no entiende lo que Dios puede hacer con su vida. La Biblia cuenta cuando Jesús inicia su ministerio, dice que Él se presenta delante de una sinagoga, y la sinagoga era el templo de los judíos. Jesús lee una palabra tremenda la que Jesús leyó, pidiendo el libro de Isaías. Le dieron el libro de Isaías a Jesús. Las sinagogas son muy similares a nuestros templos. Ellos tienen un auditorio como tenemos en este lugar. Obviamente algunas son más chicas, mucho más chicas que este salón. Ellos tienen un auditorio, tienen generalmente un lugar de eminencia o como una plataforma donde generalmente está el rabino que da la enseñanza. Y al costado ellos tienen como una especie de biblioteca, o una cosa así, muy chiquito, donde está la Torá, que es la ley o la Biblia. Y allí dice que Jesús solicita uno de los libros de la Biblia, porque en aquel entonces la Biblia no era como la que tenemos nosotros, un libro compacto. No, eran rollos. Dice que entonces pidiendo el libro de Isaías, le traen el libro de Isaías. Jesús abre el libro de Isaías y empieza a leer. Y lee la palabra que dice, porque el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, para dar libertad a los que están cautivos en cárceles de maldad. Porque el Espíritu Santo se ha manifestado sobre mí, y lee todo el pasaje de Isaías que anunciaba la venida del Mesías y la obra del Mesías. Cuando Jesús termina de leer todo ese pasaje, Él cierra el libro, enrolla el libro, se lo da al ayudante. Todo rabino, Jesús era rabino, tenía un ayudante o una persona que servía en el templo que se llevaba el libro. Y yo sé que, según lo que la Biblia nos enseña en los evangelios, hubo como un minuto, o un segundo, no un minuto, pero fue un par de segundos de silencio entre que Jesús cierra la Biblia, o mejor dicho, enrolla el libro de la ley o la Biblia, se lo entrega al ayudante, el ayudante toma el libro y se va al lugar donde se guarda el libro sagrado. Jesús queda mirando a la gente y le dice, esta profecía se ha cumplido delante de vosotros. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Yo soy la persona del cual he leído. Porque él leyó Isaías, donde Isaías anunciaba la venida del Mesías. Dice la Escritura que la gente, cuando escuchó esto, cuando Jesús le dijo, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros, yo soy, Jesús se manifestó diciendo, yo soy esa persona del cual habla Isaías. Dice la Escritura que las personas que estaban en ese lugar se levantaron y dijeron, hay que apedrearlo, hay que matarlo, porque es un blasfemo. Dice que lo sacaron volando de la sinagoga, Jesús. Amén. Dice que lo sacaron fuera de la sinagoga y lo llevaron hasta un despeñadero y amenazaron con tirarlo, dice la Biblia. Por eso dice la Biblia, dice que a los suyos vino y no le recibieron. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban velados. Ellos no entendían que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. No podían comprender, no se daban cuenta que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador prometido. Imagínate, tan cegados estaban que cuando escucharon esa palabra, en vez de decir, gracias Señor que nos mandaste el Mesías, sí que lo tomaron y lo quisieron apedrear y lo quisieron arrojar por un precipicio. Pero dice que Jesús, caminando entre ellos, siguió adelante y ningún mal le hicieron. Dice la palabra de Dios que estas personas estaban como enceguecidas, no entendiendo, no comprendiendo. Cuando tú no comprendes, cuando tú no entiendes, no le puedes dar lugar a que el Espíritu Santo obre milagros, que haga milagros. ¿Cuánta gente ciega quizás estaba en la sinagoga? Ciega espiritual y físicamente. ¿Cuánta gente enferma? ¿Cuánta gente quizás oprimida por Satanás? ¿Cuántos que estaban siendo víctimas de obras del diablo? La brujería no es de ahora, siempre existió. ¿Cuántas personas víctimas de Satanás que no fueron libres porque no entendieron el tiempo ni el mensaje? Estaba aquel que podía dar la respuesta, mas ellos no entendieron, no comprendieron y siguieron viviendo en su vida. Mas Jesús, después de esa mala experiencia, Él inicia su ministerio y empieza a predicar. Y cuando predica, la gente con un corazón distinto, la gente con un corazón humilde, recibían sanidad. Se limpiaban los leprosos, se daban vista a los ciegos, se levantaban los paralíticos, se multiplicaban los alimentos, los cautivos eran libertados, al punto tal que la gente decía, buenas cosas hace Jesús, hace al mudo hablar, al sordo oír, al ciego ver, todo lo que Él hace, lo hace bien. Había gente de buen corazón que estaba recibiendo los milagros que otros habían rechazado. ¿Cuándo están contentos por esto? Porque yo sé que en este lugar también hay gente de buen corazón que va a recibir los milagros que otros rechazan. Me decir bien fuerte, Rey de la Gloria.
Santo es Él. Ahora la Biblia nos habla algo tremendo. Esa gente no entendía ni los tiempos ni los momentos que estaban viviendo. Tiempos de bendición. Quizás ellos dirían que quisimos vivir en un tiempo donde Dios moviese su mano, y ese era el momento, pero ellos no se daban cuenta. Este es el tiempo donde Dios está moviendo su mano y la está moviendo con poder y con autoridad, donde Dios hará ciertamente grandes cosas, no solamente en tu vida, sino que en la vida de tus seres queridos, si vos lo podés creer. Porque la promesa dice que no es solamente para vos, sino para toda tu familia. Para toda tu familia. Hay una palabra tremenda. Hoy yo te dije los otros días, a partir del viernes, yo te decía que Dios nos había hablado acerca de administrar estas cosas. Y te dije, para que veas que no es algo que uno se levanta así mismo tras noche. Te dije, el sábado, el domingo, te dije, el viernes anuncié. Dije, el domingo, acuérdense, los que vinieron el viernes, acuérdense que el mensaje va a estar en el Evangelio según San Juan. Porque todo lo que hemos compartido esta semana fue algo de Dios. Yo oro a Dios para que al terminar esta reunión, cuando nos estemos despidiendo, vos hayas recibido todo lo que Dios ha preparado. Vos hayas recibido todo lo que Dios ha preparado. Que no te vayas sin recibir todo lo que Dios ha preparado para vos. Porque a veces decimos no pasó nada, pero ¿por qué no pasó nada? Porque a veces no hemos creído ni confiado en las maravillas de Dios. Dice la palabra que si tú crees, verás la gloria de Dios. Cuando una persona cree, la gloria de Dios se manifiesta. Cuando una persona se rinde ante Dios, cuando una persona se humilla ante Dios, la Biblia dice que el corazón humillado, el corazón contrito y humillado, dice Dios no despreciará jamás. Y tenemos una historia maravillosa, muy conocida, pero en esta historia Dios nos va a estar hablando esta tercera noche que vamos a ministrar acerca de la liberación, del poder de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, página 989 de mi Biblia. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios, lo que la Escritura nos habla de la siguiente manera. El Evangelio según San Juan, página 989, capítulo 11, verso 38. Dice así, leemos la palabra del Señor, dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y de ya, porque es muerto de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Y esto es palabra del Señor. Damos un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Vamos bien fuerte, bendecimos al Señor. Digno de alabanza a nuestro Dios, santo es Él, digno de gloria. Es algo tremendamente maravilloso esta historia. Cuando yo oraba a Dios, decía: Señor, tú nos has puesto la carga y queremos que tú nos enseñes algo más. Y el Espíritu Santo me traía esta historia, no desde hoy, desde la semana pasada. Pero Dios quería que lo comparta recién hoy. Por eso el viernes compartimos un mensaje, el sábado otro mensaje, y hoy es la culminación de algo que Dios, aquel que vino los 3 días, se va a ir con la bendición completa. Porque va a ser la culminación de esta serie de 3 mensajes que hablan acerca de la liberación. Algo tremendo. Tenemos esta historia, es la historia muy pero muy conocida. Dice que Lázaro, aquel que era amigo de Jesús, había muerto. Jesús esperó que pasasen varios días. En total pasaron 4 días en los cuales Jesús va a verlo. Cuando le va a ver, le dicen: bueno, Lázaro, tu amigo ya ha muerto. Lo habían puesto en el sepulcro. El sepulcro era una especie de cueva con una piedra gigante en la entrada de la cueva. Jesús llega hasta ese lugar, manda a correr la piedra. Se producen los milagros más maravillosos y más tremendos de la Biblia. Unos milagros tremendos que hablaban acerca del poder de Cristo. Aquel que estaba muerto hacía 4 días. Marta le dice: Señor, ya hiede muerto de 4 días.
Dice la Escritura que Lázaro entonces, al ver cómo ellos lloraban, al ver la angustia, dice que él ora y dijo: Padre, yo no oro porque dudes, sino para que ellos vean que tú me has enviado. Ora el Padre. Y da la voz de mando y da la voz de autoridad. Dice: Lázaro, ven fuera. Dice la Escritura que al instante dice que Lázaro se levantó y salió con vida. Salió de la cueva. Era un milagro tremendo, era algo maravilloso lo que estaba haciendo Dios. Dice que la gente quedó conmovida. La piedra alguien la corrió, Jesús manda que alguien corriese la piedra fue corrida. Y luego Lázaro sale y se presenta en la puerta misma de su propio sepulcro. Porque Jesús dio la voz de orden, la voz de autoridad. Dijo: Lázaro, ven fuera. Y aquel que estaba muerto empezó a vivir nuevamente, lo imposible. Ayer hablamos que Dios hace lo imposible. Lo que el hombre no puede hacer es lo que Dios está dispuesto a hacer. Ahora hay cosas en las cuales Dios necesita tu colaboración. Sobre todo para que en tu vida te vaya bien. La Biblia dice que Dios hará lo imposible, pero lo posible lo tenés que hacer vos. Lo imposible lo hará Dios, claro que sí. Lo posible lo tenés que hacer vos. No podemos esperar que Dios haga todo por nosotros. Porque si esperamos eso, en realidad es como nunca estar convencido si realmente Dios está a nuestro lado. Nunca estar convencido ni creyendo enteramente en las promesas de Dios. Esta historia es tremenda. ¿Por qué? Porque dice que Lázaro fue resucitado. Pero escuchá bien y presta atención. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. ¿Pero cómo salió? Dice: y el que había muerto salió. Verso 44 dice: el que había muerto salió, pero dice que salió atadas las manos y los pies con vendas y su rostro envuelto en sudario. Así dice la Biblia. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. O sea, había algo tremendo. Aquella persona que había muerto había recibido vida. Estaba vivo. Es como cuando una persona que no conoce a Dios, si escuchas el mensaje de la palabra de Dios, si el mensaje de Dios llega a tu vida, dejas de ser un muerto espiritual. Porque no tienes la vida que Cristo te regala para empezar a tener vida. Para empezar a entender que Dios tiene algo maravilloso para ti. Una vida nueva. ¿Cuántas personas han llegado al camino de Dios y han sentido la presencia de Dios? Y eso es lo que le ha motivado a quedarse en este lugar. Vos no te has quedado en este lugar porque quizás acá los músicos tocan lindo o tocan bien. Porque hay lugares donde tocan mucho mejor. No te has quedado en este edificio porque el edificio sea lindo. Puede ser grande, pero no es lindo. Hay otros edificios más lindos todavía. Hay edificios más modernos. El nuestro es nuevito, pero hay que mejorarlo un poquito más todavía. ¿Por qué venís a este lugar? Por lo que has sentido. Porque has sentido la presencia de Dios. Has sentido el toque de la mano de Dios. ¿Sabes que la Biblia cuenta que cuando Jesús predicaba, la gente le seguía hasta el desierto? Hasta el lugar menos inhóspito. ¿Por qué le seguían? Y esto lo digo para aquellas personas que nos escuchan por la radio. ¿Por qué le seguían a Jesús en el desierto? ¿Por qué hoy podemos decir que la iglesia está llena? Y prácticamente todas las sillas ocupadas en este lugar. ¿Por qué podemos decir esto? La Biblia dice que la gente le seguía a Jesús hasta en el desierto. Porque cuando escuchaban la voz de Jesús, cuando reciben el mensaje y la palabra de Jesús, algo pasaba en sus corazones. El que no tenía esperanza empezaba a tener esperanza. El que estaba cautivo empezaba a ser libertado. Aquel que estaba oprimido era restaurado. El enfermo era sanado. Entonces era inevitable seguir a Jesús. Así Jesús se fuese al desierto, la gente iría al desierto, porque sabían que donde estaba Jesús había vida. Por eso vos estás en este lugar, por eso estás aquí escuchando la palabra de Dios, porque Dios derrama vida en este lugar. Es digno de alabanza a nuestro Dios, santo es Él. Ahora escucha bien. Lázaro dice que se levanta porque Dios le devuelve la vida. Le devuelve la vida. Él estaba muerto, Dios le devuelve la vida. Pero ¿cómo se levanta? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se levanta? La Biblia dice, estaba vivo, pero estaba atado de pies y de manos, y un sudario cubría su rostro. Y ciertamente alguien dirá, bueno, es parte de lo anecdótico, pero todo esto tiene también una enseñanza espiritual. Yo cuando oraba a Dios decía: Dios, cualquiera podría decir que que esto es parte de lo que tú hiciste. Pero el Espíritu Santo me hablaba y me decía: no, pero hay una enseñanza más todavía.
Porque Dios me hacía reflexionar y me hacía pensar en esto. El Espíritu Santo me hacía reflexionar. ¿Qué es más difícil? ¿Que una persona se levante de los muertos o que una persona, un escapista, se pueda libertar de su chaleco de fuerza? ¿Qué es más difícil? ¿Cuántas veces hemos visto hazañas de personas que le han puesto un chaleco de fuerza o se han atado los pies y las manos? Y seguramente habrás visto esas personas que desafían el peligro, personas que la cuelgan de los pies quizás y tienen contado segundos para que la cuerda se corte y están quizás a 80, 90 metros de altura en la punta de un rascacielos. ¿Y cuánto nos hemos sorprendido viendo cómo esa persona o cómo aquella persona que la meten en el agua, esas personas que hacen esas proezas y se tienen que deshacer de las cadenas o del chaleco de fuerza y lo hacen? Algunos son contorsionistas, pueden trabar sus huesos y de esa manera o destrabar o tienen prácticamente un esqueleto de goma y allí se empiezan a destrabar hasta que se liberan. Ciertamente eso es más sencillo. La vez pasada estaba mirando un documental, me llamó la atención, de un hombre que él era muy famoso para hacer esas pruebas de escapismo, de escaparse. Entonces él había preparado que lo atasen de pies y manos, le pusiesen un chaleco de fuerza, lo metiesen dentro de un ataúd y lo bajasen a un río. Y que en segundos tenía que libertarse, tenía que sacarse todo el chaleco de fuerza, todo lo que le ataba y salir por sus propios medios. Había toda gente de seguridad, había médicos por las dudas si salía mal. Había cierto escapista muy conocido en los años 80 acá en Argentina que tenía una frase que decía, puede fallar, algunos se acordarán. Él hacía proezas así, decía, puede fallar. Hacía escapismo y cosas así. Y bueno, la cuestión es que este hombre lo metieron allí en la profundidad de las aguas y los ayudantes empezaron a contar el tiempo. Sabían que no podía pasar más de un tiempo estipulado. Si ya se pasaba ese tiempo estipulado, era señal de que algo andaba mal. Así que pasa el tiempo estipulado y aquel que tenía que hacer la hazaña no lo logró hacer. Entonces se empezaron a desesperar y a decir, algo anda mal, algo anda mal. Alguien dio la orden, dijo, vamos a sacarlo. Y cuando lo sacan, este hombre no había podido lograr concretar su hazaña. Prácticamente casi mueren intentando hacer su proeza, hacer aquel acto de escapismo que había preparado durante tanto tiempo. La cuestión es que este hombre prácticamente casi murió, le salvaron la vida. Luego él contaba y decía, estuve a punto de perder la vida y bueno, pudo pasar aquel momento. Pero ciertamente es más fácil deshacerse de una atadura que tener la vida. Ahora, pensando en esto, el Espíritu Santo me hacía reflexionar en esto, me decía, si es más difícil dar la vida que romper ataduras, ¿por qué romper ataduras? Porque la Biblia dice que Lázaro cuando murió se encargaron de atar sus pies y atar sus manos. ¿Por qué? ¿Por qué atar un muerto? ¿Por qué atar un muerto? ¿Por qué poner un sudario? Mira, yo estuve estudiando mucho esto, estuve investigando mucho las costumbres judías, cómo los judíos hacían para enterrar un muerto. Vos sabés que los judíos, en la ley de ellos, en la religión de ellos, tienen terminantemente prohibido embalsamar a los muertos. Alguien dirá, bueno, capaz que a Lázaro lo quisieron embalsamar, por eso estaba vendado, tenía el sudario, porque lo habían puesto como una momia, para que entiendas. Como las momias que a veces hemos visto en la televisión, así estaba todo vendado, y sus pies y sus manos atadas, y un sudario sobre su rostro. Entonces yo empecé a investigar. Vos sabés que la ley judía prohíbe el embalsamamiento. Embalsamar significa cuidar el cuerpo, que se utilizan distintas artes o distintas maneras con las cuales logran mantener el cuerpo. O sea que en realidad no era que lo querían embalsamar. La pregunta es, ¿por qué entonces a un muerto se le ataban los pies, las manos, se le ponía un sudario o una tela sobre su rostro? Una de las razones diríamos, bueno, porque lo metieron en un sepulcro y no tenían ataúd, puede ser, pero ¿por qué atar los pies y las manos? ¿Cuál es el sentido de una persona que ya no lo va a mover más? ¿Cuál es la razón? Acá hay algo tremendo y algo espiritual. Es que había algo de lo cual, aunque Jesús hizo un milagro tremendo, pero todo milagro de Jesús tiene en sí mismo una enseñanza espiritual, una revelación espiritual.
Ahora la Biblia nos cuenta de que Jesús levanta, resucita a Lázaro. Yo cuando oraba a Dios, Dios me decía que es más difícil. Yo decía, Señor, es más difícil que tenga vida. Es más difícil que se levante. Es más difícil. Ahora, luego el Espíritu Santo me hacía reflexionar en esto. Y si yo tenía tanto poder para darle vida, ¿por qué no cuando le levanté de los muertos también rompí sus ataduras? Estás escuchando al pastor Osvaldo Bringas, Iglesia Cristiana Verdad y Vida. Dice, y habiendo dicho esto, Lázaro, ven fuera, el que había muerto salió. Dice, con vida. ¿Pero cómo salió? Dice, atadas las manos y los pies con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadle y dejarle ir. Entonces yo decía, bueno, Señor, Dios me decía reflexionar, me decía, ¿por qué no juntamente lo levanto y apenas Él se levanta, se caen las vendas, se rompen las ataduras y sale Lázaro contento? Sería un milagro mucho más grande. No solamente para aquellas personas que le vieron morir, para todas las personas, sería la conclusión del milagro. Sin embargo, por algo, Dios no hizo el milagro o no obró rompiendo las ataduras, sino que dijo y mandó que alguien fuese a romper las ataduras que estaban sobre él, a romper las vendas que estaban sobre él. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios quiere demostrarle al hombre que hay cosas que a veces sentimos que nos atan y que nosotros pensamos que nunca las podremos romper. Hay debilidades que nosotros tenemos, porque una atadura es una debilidad. La atadura representa la debilidad. ¿Qué hace un policía cuando detiene a un delincuente? Luego que lo detiene, ¿qué le hace? Le pone una esposa, lo esposa. ¿Y qué son las esposas? Es para mantenerlo débil, para que no pueda mover sus manos, para que no pueda escaparse, para que no pueda atacar a nadie. ¿Qué hace una persona cuando ha perdido el control? O antes se hacía así en los psiquiátricos, cuando perdían el control. Ahora creo que no se hace más, o no se debería hacer más. Se le ponían esos chalecos de fuerza para debilitar a esa persona, para que esa persona no se pueda mover. La atadura representa todas las debilidades que están en nosotros, que son de las cuales a veces nos sentimos mal, nos sentimos frustrados, nos sentimos en amargura, sentimos que a veces hay cosas que en nuestra vida no cambian. Sentimos que a veces estamos arrastrando problemas de muchos años. Ayer hablábamos acerca de esto, que son problemas que no es que lo arrastramos desde ahora, sino que hace muchos años venimos arrastrando amargura, tristeza, depresión. Hace muchos años atrás cierta mujer me contó también parte de su testimonio. Esta era una mujer que estaba aterrorizada por la oscuridad. Tenía un miedo tremendo y es normal, todas las personas, sobre todo cuando uno es niño, cuando es pequeño, tiene ese temor a la oscuridad, a veces cuando es un poco más grande también. Pero ella era una señora ya mayor, casada, con hijos, y tenía mucho miedo, mucho terror a la oscuridad, mucho miedo. Entonces ella conoce al Señor, Dios le cambia la vida, nace una vida nueva, como Lázaro resucita de los muertos, de vivir una vida muerta en pecado, sin fe y sin esperanza. Pero había como una área de su vida que aparentemente no, había algo que no avanzaba, había algo que no se rompía, había como una maldición que estaba sobre ella, había algo que ella decía, pero no, ¿por qué pareciera ser que Dios en esta área no me bendice? Y era precisamente el área de ese temor, de ese miedo que ella tenía. Entonces esta persona venía a la iglesia, tenía vida, pero había un área de su vida que estaba atada. ¿Qué dice Lázaro? ¿Qué dice la Biblia acerca de Lázaro? Dice que Lázaro estaba vivo. Jesús le levantó. Pero dice la Escritura que habían ataduras en él. Aunque tenía vida, habían ataduras. Alguien les había atado los pies, alguien le había atado las manos. Alguien en el momento de su mayor debilidad le ató. Entonces Lázaro no podía moverse aún aunque recibió vida. Y a veces Satanás viene y ata tu vida, o ató en algún momento de tu vida cuando eras muy pequeño o de grande, o en alguna experiencia, o en alguna situación, o en algún trauma, o a veces en algún complejo, o a veces en situaciones o en tu economía o en la salud. Ayer hablamos acerca de que hay enfermedades que son producidas por demonios, hay enfermedades que son producidas por el desgaste mismo del cuerpo, pero otras que son producidas por espíritus inmundos. Ahora la Biblia nos dice que Lázaro estaba vivo, pero estaba atado. Y cuando tú estás atado, no puedes ir donde tú quieres. Tienes vida, pero de una manera u otra todavía estás esclavizado. Dice, yo sé, conozco a Dios. Yo he hablado con creyentes que dicen, yo conozco a Dios, pero me siento atado todavía.
¿Sabes cuántos creyentes yo he hablado con personas que me han dicho, pastor, yo sé que Dios tiene grandes cosas para mí, sé, pero me siento como que estoy atado, que algo pasa, que no puedo avanzar en el matrimonio, tengo estos problemas, hay situaciones que no las puedo superar. Y a veces se produce como una confusión, como una perturbación en la mente, porque vos decís, si conozco a Dios, entonces en realidad Dios no hizo la obra sobre mi vida. Y empiezas a explicar el por qué conociendo a Dios te sientes mal. Y dices, bueno, entonces debe ser una emoción. Y muchas personas dicen, lo que pasa es que me emocioné. Me emocioné, y cuando empiezan a creer eso, es un grave error y es un peligro muy grande. Porque Satanás luego viene y te dice, claro, te emocionaste. Ahora date cuenta que todo esto de buscar a Dios es una emoción y estás viviendo la realidad. Tu realidad es que si no tienes dinero no puedes pagar tus deudas. Tu realidad es que estás enfermo. Tu realidad es que tienes problemas en tu matrimonio. Tu realidad es que ni siquiera puedes dejar el pecado. Estás atado por pecados que no los puedes abandonar. No los puedes dejar, no puedes cambiar de vida. Esa es tu realidad, te dice Satanás. Y Satanás te dice, lo que pasa es que te emocionaste. Y vos decís, sí, porque si Dios me hubiese dado una vida nueva, tendría que estar completamente libre. Si Dios, como por ahí dice el pastor, como enseña en la iglesia, si Dios realmente a aquel que cree en Jesús le da una vida nueva, entonces yo tendría que estar completamente libre. Y en parte es una verdad muy grande, y es una realidad muy grande. Pero ¿qué pasa? Hay cosas que uno va arrastrando en la vida, porque somos de carne y hueso. ¿Por qué si somos nueva criatura seguimos envejeciendo? Porque espiritualmente nacimos de nuevo, pero nuestro cuerpo está ligado a este mundo terrenal. Dice la Biblia que carne y sangre no podrán heredar la vida eterna, y por eso nuestro cuerpo está atado a maldición. Ahora, presta atención. Yo sé que estás entendiendo lo que Dios quiere hablarte. ¿Cuál es el problema? La Biblia dice que Dios te da vida, pero a veces Satanás ha puesto ataduras sobre tu vida. En un momento de debilidad, en un momento en el cual tú no podías defenderte en la vida. ¿Qué le pasó a esta mujer? Era muy pequeña. ¿Por qué tenía un día ministrando, orando por ella? Un día el Espíritu Santo nos guía a ministrarle a esta persona. Y ella orando a Dios, Dios le muestra la raíz del problema que ella tenía. El por qué todavía siendo una mujer grande no podía superar el miedo a la oscuridad. Yo lo conté hace un par de años atrás, en una reunión como testimonio de algo maravilloso. Cuando Dios obra en las personas, cuando Dios saca a luz los que están en la oscuridad de nuestro corazón. ¿Sabes que la Biblia dice que hay una promesa maravillosa? Dice, te enseñaré y te haré entender el camino por el cual tú debes andar. Dios te va a mostrar y te va a enseñar el camino por el cual tú debes andar. ¿Qué pasó? Bueno, oramos, le pedimos a Dios que Dios sacase a luz el porqué, la raíz de todo lo que ella estaba sintiendo, porque era como una contradicción. Ella se sentía con gozo, sentía a Dios, había recibido el Espíritu Santo, había sido llena del Espíritu Santo, inclusive había sido bautizada por el Espíritu Santo, hablaba en lenguas, pero tenía como cierto miedo, cierto temor. Y no se le iba la oscuridad a la noche, le agarraban como fobias, como pánicos. Entonces un día orando el Espíritu Santo le muestra. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo le muestra? Yo cuando era muy pequeña decía, yo recuerdo, dice, Dios me habló en esa área de mi vida que nunca la fui o nunca Dios no le permitió o Dios pudo restaurar. Quizás porque uno no le abrió la puerta a Dios. Y dice, yo recuerdo cuando era pequeña, es una situación que me quedó marcada para toda la vida, dice esta mujer. O sea, era muy pequeña, dice, nosotros vivíamos en cierto lugar y no sé de dónde veníamos. Yo era muy chica, dice, y teníamos que, para llegar a nuestra casa, teníamos que pasar por un campo, dice. Era un campo muy grande, dice, y de noche no habían luces, una oscuridad muy grande, decía. Dice, cuando estábamos yendo a ese lugar, yo iba con mi madre caminando, dice, yo era muy pequeña, dice. Yo recuerdo que en determinado momento mi madre empieza a caminar más rápido, me dice, corre. Y de repente me empezó así, corre porque nos sigue un hombre. Y cuando yo me doy vuelta, era muy pequeña, veía una persona que nos seguía. Y empezamos a correr, contaba ella, empezamos a correr con mi madre, dice, y vimos que este hombre nos corría. Y a mí me agarró un pánico tan grande, un miedo tan grande, que sabíamos que era pasar ese campo para llegar a nuestra casa, dice. Y una desesperación tan grande, un susto tan grande, hasta que llegamos a la casa, decía, gracias a Dios, nunca esta persona nos alcanzó, nunca nos pasó nada.
Llegamos a casa y estaba mi padre, mis hermanos. Pero esta experiencia, ella decía, me marcó, pero para mal, decía. Esta experiencia en su vida fue como una marca. O sea, Satanás puso como una atadura en ella, la ató. Entonces, claro, ella desarrolló su vida, vivió su vida. No conocía al Señor, luego conoció a Dios. Pero esa área de su vida, Satanás había puesto ataduras sobre ella. Como Lázaro. Dice la Biblia que alguien le ató los pies y las manos para que Lázaro no pudiese andar. ¿Con qué sentido? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón? Para atarle, para ligarle. Hay una razón espiritual. Alguien dirá, no, era la costumbre de los judíos. Sí, pues también puede ser que sea la costumbre de los judíos. Pero también, sobre todas las cosas que las personas hacen, hay una razón espiritual. Hay una razón espiritual. Y era que, aunque recibiese la vida, Satanás quería que esa persona permaneciese estando atada. Es como Satanás dice, es como lo último que puedo hacer para asegurarme que esa persona jamás busque a Dios. Voy a generarle muchas ataduras, dice Satanás. Voy a atarle con pecado, voy a atarle con depresión, voy a atarle con amargura, voy a atarle con rencor, con odio, con pensamientos, sintiéndose acomplejado, sintiendo que tiene una vida triste o sintiendo de que no sirve para nada. Le voy a atar, porque dice Satanás, esta va a ser como la última manera para poder retenerlo, para que nunca conozca a Dios. Él tendrá vida, pero estará atado. Entonces, ¿qué pasó? Dice que Lázaro recibió la vida, pero estaba atado. Entonces, recibió la vida, pero no podía caminar normalmente. Esta mujer recibió la vida, Dios tocó su corazón, pero había una área de su vida que Satanás había atado y que había ligado. ¿Por qué lo hace esto Satanás? Porque Satanás dice, como es lo último que puedo hacer para retenerlo, para que no se me escape, para que no salga, para que nunca conozca a Dios ni viva una vida en Dios en plenitud, y para que cuando vaya a la iglesia, aunque se sienta bien, al ver sus ataduras, al sentir que no se puede mover en alguna área de su vida, empiece a dudar y deje de creer en el poder de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios maravilloso. Satanás había hecho un plan y Satanás tiene un propósito malo para con tu vida. Pero dice la Biblia que los planes y los propósitos de Dios son mucho más grandes que los nuestros. ¿Cuántos están contentos? Y mucho más grandes que los de Satanás. Que si era un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Digno de alabanza nuestro Dios, santo es Él. ¿Qué pasó? Empezamos a orar con esta mujer, le pedimos a Dios que Dios rompiese esa área de su vida que estaba atada, y Dios se empezó a quebrantar y empezó a romper esas ataduras. Oramos por ella, Dios la hizo completamente libre. Nunca más esos temores y esos miedos. Una cosa es enfrentar problemas, y creo que problemas de la vida todos los vamos a tener que enfrentar. Luchas en el camino todos podemos tener. Pero ¿sabes qué? Hay veces en las cuales Satanás ha traído ataduras en tu vida. Son pecados, son estados de ánimo, son situaciones, hasta situaciones económicas, pueden ser situaciones de la salud, que no es normal lo que te está pasando, sino que hay una atadura satánica, hay una enfermedad puesta por un demonio, hay enfermedades obviamente propias del cuerpo, hay situaciones que son normales en la vida de una persona. Todos podemos un día levantarnos tristes, podemos deprimirnos, angustiarnos ante la lucha. Pero una cosa es vivir atado en depresión. Otra cosa es sentir que nunca te va a ir bien en la vida. Pensar que nunca vas a ser una persona que algo te salga bien. Siempre vas a ser un fracasado. Pensar de que nunca nada vas a salir bien. No tener esperanza. No tener esperanza en que las cosas van a cambiar. Entonces a veces Satanás viene y hace el juego del gato y el ratón. ¿Qué hace el gato con el ratón? Cuando lo caza, juega con él. Juega con él. Lo deja, lo suelta un poquito. El ratón se quiere escapar, lo vuelve a agarrar. Juega con él hasta que se cansa y luego el gato se lo come. A veces Satanás quiere hacer lo mismo con nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Aunque la Biblia dice que el enemigo se levante como río, el Espíritu de Dios levantará bandera. Dice que el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros para guardarnos y para librarte de toda obra del diablo. ¿Cuántos están contentos por esto? Dale un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Digno de alabanza nuestro Dios, santo es Él. Ahora escucha bien, esto es tremendo.
Porque si Dios te habla de esto es porque Dios puede hacer algo mucho más grande de lo que ya Dios ha hecho en tu vida. Presta atención, esta palabra te tiene que dar fe y esperanza. Esta palabra tenés que salir de este lugar diciendo, ahora sí que no hay nada que me detenga. Venga lo que venga, no habrá nada que me detenga. Esta palabra tiene que hacerte entender que Dios te ha dado vida. Pero no solamente Dios te ha dado vida, sino que ahora Dios te va a enseñar a cómo hacerte libre de las obras del diablo. ¿Cuántos están contentos por eso? Vamos a bendecir bien fuerte al Rey de la Gloria. Digno de alabanza, nuestro Dios, santo es Él. Es algo tremendo. La Biblia dice que entonces Jesús habló y dijo, desatarle y dejarle ir. Ahora, es tremendo, porque hay una obra que la tienen que hacer los hombres. Hay una obra que la hace Dios. Dios hace lo imposible. ¿Qué era lo imposible? Que vos seas salvo. Que vos conozcas a Cristo, porque no está en nosotros el ser salvos. No podemos nosotros asegurarnos un lugar en el cielo, aunque hagamos un gran sacrificio, aunque hagamos un gran esfuerzo, aunque entreguemos nuestra propia vida. Yo no voy a ser salvo por predicar la palabra de Dios. Yo no soy salvo por predicar el Evangelio. Yo no soy salvo porque hablar a muchas personas de Dios, o cuando me invitan a hacer una campaña y voy y predico en otros lugares, y cuando hago el llamado para que muchas personas acepten a Cristo y quizás muchas personas reciben a Dios, yo no soy salvo por salvar a otros o por enseñarles a otros el hecho de creer en Cristo Jesús. Yo no soy salvo por entregar mi vida completamente al Evangelio y dedicarme a servir a Dios, pudiendo quizás vivir de otra manera, ocuparme de mi vida como lo hacen muchos, o dedicarme a mis asuntos, y decir, bueno, o como muchos dicen, bueno, yo voy el fin de semana a la iglesia y me parece bien, es maravilloso que tomes esta decisión. Yo no soy salvo por dedicarme la vida a Dios, soy salvo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Lo demás es el deseo de servir a Dios. No seré salvo por las obras. Lo imposible, lo que el hombre no puede hacer, ya Dios lo está haciendo, traer salvación para tu vida. Lo que tú no puedes hacer. Ahora, hay cosas en las cuales el Espíritu Santo te va a guiar y te va a enseñar cómo tú tienes que enfrentarla. Pero tienes que levantarte vos en fe y en esperanza. Es como aquella persona que tiene vergüenza o que es tímido. Y quizás Satanás le ha puesto vergüenza, le ha puesto timidez y se siente complejado en la vida. Cierto varón, escucha bien, aquí de nuestra iglesia, él tenía un llamamiento para servir a Dios. Y yo sabía por qué él amaba a Dios y quería servir a Dios con todo el corazón y con fuerza y con fe. Estaba convencido, tenía entrega. A veces yo me daba cuenta, y a veces vos preguntás, pastor, ¿cómo usted se da cuenta? Primero Dios te va mostrando, pero después vos ves la acción de estas personas. Son personas que siempre están dispuestas a trabajar en la obra de Dios. A los que vos le decís, hermano, ¿podríamos hacer tal o cual tarea? Bueno, vamos, pastor. ¿Podríamos hacer tal o cual cosa? Vamos, tenemos que levantar un edificio, construir o levantar una pared. Bueno, vamos a levantarla, pastor. Tenemos que hacer un beneficio. Bueno, vamos a hacerlo. Esa gente que tiene ganas de servir a Dios, a las cuales luego Dios va llamando para cosas más importantes. Porque la Biblia dice, sé fiel en lo poco. ¿Y qué dice la Biblia? Sé fiel en lo poco y te pondré en lo mucho, dice la Biblia. Te dará mucho más Dios. Ahora yo veía que él tenía un deseo de servir a Dios, trabajar por la obra de Dios. Entonces un día yo le hablo y le digo, ¿sabes una cosa? Y esto, mirá que Dios me ha permitido ministrar a muchas personas que luego han sido siervos de Dios, pastores que actualmente están pastoreando, predicando, llevando mensajes de fe y esperanza en muchos lugares que han salido de aquí, de esta iglesia. Y yo recuerdo que estábamos después de una reunión muy linda que tuvimos. Yo le hablo, un lugar que no teníamos la iglesia propia, alquilábamos, recuerdo. Estábamos construyendo aquí. Entonces lo llamo a cierto lugar y le digo, ¿sabes qué? Le digo yo sé que Dios tiene un llamado sobre tu vida, le digo yo. Y ahora vos tenés que empezar a prepararte para servir a Dios. Tenés que entender que Dios te quiere para cosas más grandes, que Dios quiere utilizarte para cosas más grandes. Que Dios quiere que vos seas su siervo, le digo, y le empecé a hablar, le digo, ¿sabes qué? Y le empecé a hablar así, le digo, Dios te quiere usar para que prediques, para que ganes almas, para que le lleves a otro el mensaje de fe y esperanza. Y tenés que prepararte, le digo, porque vas a tener que empezar a predicar en el púlpito, le digo yo. Me quedó mirando y quedó como sorprendido. Y escuchá bien, él me queda mirando y se larga a llorar.
Se largó a llorar. De todas las personas que yo he preparado, que Dios me permitió preparar para que luego sean pastores que han salido a predicar la palabra de Dios, nunca me había pasado algo así. Ahora, alguno dirá, uno lloraba de alegría, Dios se acordó el pastor de mí, por fin se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta, ahora, como algunos cuando uno le da una oportunidad y dice, pastor, por fin te diste cuenta de mis dones, de mis cualidades. Me están valorando, ahora sí me están valorando. No, él lloraba porque él sentía que era algo demasiado grande para él, demasiado bueno. Y él tenía muchos complejos de inferioridad, muchos complejos. Él estaba como Lázaro, tenía vida, pero había cosas en su vida que Satanás todavía lo tenía atado espiritualmente. Entonces, yo le digo, pero Dios te va a usar para grandes cosas. Y él se largó a llorar como diciendo, no puede ser para mí. Yo veía en él, charlaba con él sentía como que era algo demasiado grande para él. Como que no puede ser, que no tenía como una vergüenza, decía que no voy a poder hacerlo jamás. Digo, no, Dios te va a utilizar para grandes cosas. Dios te va a utilizar para que lleves el mensaje, para que prediques y prepárate para empezar a hablarles a otros del amor de Dios. Y él lloraba porque él sentía que no lo podía hacer. No es para mí, no lo puedo hacer. Satanás le había atado. Entonces yo le empecé a hablar. Y le digo, yo cuando entré a la iglesia, cuando era muy jovencito, le digo yo recuerdo que yo entraba a la iglesia, le decía y yo estaba tan atado por el diablo, que yo me paraba al fondo, al lado de la puerta, y no hablaba con nadie, le decía yo. Era de las personas más calladas, era de las personas que menos hablaba. A veces iba a la iglesia y yo le empecé a contar esta historia, le decía a él. Cuando yo era jovencito, empecé a ir a la iglesia, a veces me sentía solo hasta dentro de la iglesia. Imagínate cómo me tenía atado el diablo. A veces ni el portero me saludaba, porque yo era tan tímido, era tan callado, que yo llegaba, me paraba al ladito de la puerta y me quedaba paradito ahí. Y yo veía que la gente salía, pero ¿sabés qué sensación tenía yo? ¿Nunca te pasó ir a un lugar, estar en un shopping quizás o en un evento multitudinario, donde de repente sabés que nadie te conoce? Estás en medio de la multitud, pero no conoces a nadie. Es como cuando de repente vos viajás. A mí me ha tocado viajar y a veces estar en lugares donde hay mucha gente o ir a un shopping en Buenos Aires y está lleno de gente. Pero vos sabés que no sos de Buenos Aires, sabés que estás en medio de una multitud que no te conoce, no sabés quién sos vos. Y así le decía, yo le empecé a contar así me sentía yo yendo a la iglesia, pero era porque estaba atado, le decía, espiritualmente, me sentía que no podía o que era menos que los demás. Y le empecé a hablar, le empecé a contar y a ministrarles con las cosas que a mí me pasaron en la vida. Digo, pero sin embargo luego Dios empezó a quebrantar esas ataduras. Yo jamás me hubiese imaginado predicando la palabra de Dios. Era tan tímido, era tan vergonzoso, tenía tanta vergüenza, me sentía tan inferior a los demás, que hasta aún yendo a la iglesia, aún Satanás me tenía atado todavía. Tenía vida, pero estaba atado. Y esto es lo que a veces muchas personas les suceden. Venís acá a la iglesia, quizás no es vergüenza, pero quizás sí son pecados que tú estás cometiendo. Quizás jóvenes que miran pornografía, quizás jovencitas que están mirando cosas que no tienen que mirar. Quizás personas que tienen malos pensamientos que no los pueden abandonar, pecados que estás cometiendo, temores que tú tienes, enfermedades, puede ser situaciones económicas en las cuales el diablo te ha logrado atar. Yo le digo, ¿sabes una cosa? Dios va a quebrantar esa atadura. Tú ya tienes vida, pero ahora Dios va a romper esas ataduras para que le puedas servir a Dios. Romperá las ataduras de tus manos, romperá las ataduras de tus pies, sacará el velo de tu rostro como se lo sacaron a Lázaro. Escucha bien, dice el que había muerto salió atado, las manos y sus pies con vendas y su rostro con un sudario estaba tapado. Pero yo le decía, ¿sabes que Dios te va a hacer completamente libre? Y ciertamente Dios lo hizo libre porque pasó el tiempo, se fue a otra ciudad, levantó una iglesia, empezó a ganar almas, empezó a caminar predicando el evangelio, con sus manos oró por los enfermos, con su boca predicó la palabra de Dios y hoy su iglesia está creciendo y muchas personas están conociendo el amor de Dios. Y de la gracia, de darle un fuerte aplauso, Rey de la Gloria. Vamos, bien fuerte a bendecir al Señor. Digno de alabanza nuestro Dios, santo es Él.
Tienes vida, pero estás atado. No sé si todos, pero alguien tiene vida y está atado. No sé si serán los que están acá o aquel que nos escucha por la radio. Sin embargo, Dios hoy quiere romper todo lo que te ata. Si hay cosas en las cuales tú sientes que tú no las puedes vencer, puede ser que sea una atadura. Puede ser que sea una atadura. Hoy estaba, el día viernes con mi esposa estábamos yendo en el auto y estábamos charlando y de repente mi esposa saca un libro. Me dice, mirá lo que me regaló mi papá, dice. Y me muestra el libro. Claro, el papá empezó a trabajar para cierta persona y esa persona le dio unos libros que había en un auto. Y bueno, hablaba algo de Dios el libro. Algo de Dios. Y entonces le dan este libro a mi suegro. Mi suegro, como sabe que mi esposa es pastora de la iglesia, se lo dan a mi esposa para que, bueno, para cuando hace programa de radio, para leer en la radio, para por ahí tener un material cristiano. Era un material que hablaba de Dios, el título no recuerdo cómo decía el libro, pero en su interior del libro había una invitación que decía así: cursos gratuitos para dejar de fumar en 7 días. Escucha bien, curso gratuito para dejar de fumar en 7 días, con asistencia de médicos. Y daba la dirección. Claro, empezamos a mirar así, y era de una iglesia que parece evangélica, pero no es evangélica, que son los adventistas. Los adventistas parecieran ser cristianos como nosotros, pero no lo son. Y ellos no creen mucho en los milagros, en el poder de Dios, en que Dios puede arrancar las ataduras de las personas. Ellos todo lo basan más que todo por el poder del intelecto y todas esas cuestiones. Y si bien ellos creen en lo que Dios habla, pero tú puedes creer en Dios, pero seguir atado espiritualmente. Así que yo miraba eso y yo no le decía nada a mi esposa, pero por dentro decía, qué contradictorio puede ser ofrecer la ayuda de Dios, decirle a la gente, Dios te puede ayudar, pero a su vez decirle, dejarás el vicio a través de un curso y con asistencia de profesionales y de un médico. No es que nosotros estamos en contra de la medicina, creemos en la medicina, creemos en la ciencia, porque entendemos que Dios le ha dado al hombre sabiduría para curar. Pero qué contradictorio es ofrecerle a la gente que cree en Dios y a su vez decirle, bueno, pero la ciencia te puede hacer libre. Es algo contradictorio. A mí me llamaba la atención y yo me quedé pensando y decía, en realidad entonces las personas, ¿cómo van a creer en el poder de Dios? ¿Cómo van a creer en los milagros? Si por un lado le dicen que Dios les puede ayudar, pero por otro lado dicen, vení a hacer este curso y en 7 días serás libre. Y cuando ella me mostraba todo eso, yo me ponía a pensar en todas las personas que han venido acá a la iglesia. Todos aquellos que han venido, algunos alcohólicos, otros que tuvieron problemas con las drogas, otros que tuvieron problemas con el pecado, con adulterio, otros que han tenido problemas matrimoniales, otros que han estado atados a temores y que no le hicimos ningún curso, no trajimos ningunos profesionales, le hablamos de Cristo, le dijimos que en Cristo Jesús se puede tener una vida nueva y hoy están caminando con gozo, con fe, con esperanza, completamente libres por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey de la Gloria, vamos bien fuerte a bendecir al Señor. Digno de alabanza a nuestro Dios, santo es Él. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar y vamos a creer que Dios va a romper ataduras, que Dios va a quebrantar, va a traer sanidad, va a traer liberación. Creemos en el poder de Dios, dice la palabra, que Dios es un Dios que hace milagros. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de autoridad. Nosotros estamos aquí para anunciarte lo que Dios puede hacer en tu vida, pero para que vos puedas ver lo que Dios puede hacer en tu vida, tienes que darle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que Lázaro estaba vivo, pero estaba atado. Estaba vivo, pero estaba atado. Puedes estar atado a temores. Quizás gente que hoy no sirve a Dios simplemente porque Satanás le ha puesto una atadura. Has cometido un pecado, has fracasado quizás, no una vez, 2, 3 veces has fracasado y ya Satanás te ha puesto la atadura de que nunca te vas a poder levantar. Y tienes como esas ganas de servir a Dios. Tienes esas ganas de alabar a Dios. Pero por dentro hay como un temor que te ata. Es algo espiritual, algo que te ata, que te dice, no, hasta acá nomás. Anda a la iglesia, congregate, pero hasta ahí nomás. Asistí de tanto en tanto, pero más de eso no.
Más de eso no. Y eso es una atadura espiritual porque Dios te ha llamado para cosas grandes. Puede ser que vos estés hace muchos años aquí en la iglesia y tú digas, no, pero ya han pasado muchos años. 40 años estuvo Moisés en el desierto hasta que Dios le llamó a que fuese a Egipto a libertar a Israel. Pero dice que estuvo 40 años. 40 años estuvo en el desierto. Y después de 40 años, Dios lo vuelve a llamar a Moisés y le dice, tenés que volver a Egipto. Él, no es que Moisés recibió o entendió el llamado de Dios, o Dios le quiso o le puso en su corazón el hecho de libertar a su pueblo. La Biblia nos cuenta otro caso. Hubo un hombre al cual Dios le dijo, ve y toma ese monte, cuando tenía 40 años y nunca lo tomó, el monte de Hebrón. Dice la palabra de Dios hasta que pasaron 40 años más. Cuando tuvo 80 años, ese hombre se dio cuenta de que había perdido muchos años. Y dijo, voy a tomar aquel monte del cual Dios me habló. Los años y el tiempo no tienen nada que ver. Ni el tiempo hace del creyente un verdadero cristiano, ni tampoco tienes que dejar que el tiempo te robe la fe. Puedes decir, pasé muchos años, mucho tiempo, y quizás hay cosas que no se han dado en mi vida. Pero ¿cómo vas a invalidar el poder de Dios por los tiempos que hayan pasado? Dios podrá hacer en ti, quizás en muy corto tiempo, lo que jamás has visto en tu vida. Lo que jamás tus ojos pudieron ver, tú lo verás en muy poco tiempo. A veces son maneras en las cuales Dios va tratando los corazones y las vidas. La Biblia nos dice entonces que Jesús mandó a que Lázaro fuese desatado. Dice que fue desatado y ya la obra estaba completa. Hoy Dios va a hacer una obra completa en todos los que estamos en este lugar, porque esta palabra te va a desatar, te va a libertar y saldrás de este lugar con gozo, con fe y con esperanza. ¿Cuántos están contentos por eso? Vamos, bien fuerte a bendecir al Señor. Él es digno de alabanza, nuestro Dios. Bien fuerte a bendecir al Rey de la Gloria. Yo te invito a que cierres tus ojos. Si el Señor te habló por esta palabra, aún personas que nos escuchan por la radio, vamos a orar a Dios. Y yo te invito a que repitas una oración conmigo que dice así: Señor, la Iglesia Cristiana Verdad y Vida presentó al pastor Osvaldo Bringas, el mensaje de salvación.